Julián Rodríguez Ibarra es el presidente de la Fundación Construyendo Comunidad, una entidad privada sin ánimo de lucro, debidamente constituida, con sede en Santander de Quilichao, pero con una filosofía latinoamericana. Y este gran proyecto queremos precisamente compartírselo a los televidentes, para que sea don Hugo Julián, nuestro invitado en el día de hoy, que nos cuente algunos pormenores de él. Don Hugo, bienvenido a nuestro programa 321, hablemos de política, de Votando Corriente, y para que hablemos los pormenores de estos detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Un placer tenerlo por acá. Don Diego Luis, pues muchísimas gracias por la oportunidad de participar en su programa Votando Corriente de la programadora Quilichao Televisión. Realmente para nosotros es un gran honor estar en su programa, un programa bastante interesante, sobre todo que orienta muchísimo a la comunidad. Este proyecto de la Fundación Construyendo Comunidad es precisamente algo que tiene que ver con construir comunidad, como le dice su nombre, y pues estaremos desarrollando en el transcurso del programa algunas situaciones interesantes que nos van a permitir ver cuál es la magnitud de este proyecto. Para muchos su rostro puede ser conocido, para otros desconocido. Cuéntalo a los televidentes de 321 hablamos de política. ¿Quién es Hugo? Bueno, yo soy una persona nacida en el Valle del Patía, en el Bordo Cauca. Y salí desde muy temprana edad de mi población por la falta de oportunidades. Salí a Bogotá, me eduqué en la Universidad Nacional de Colombia, soy economista. Posteriormente trabajé con el Ministerio de Hacienda por aproximadamente 10 años. Y después de evaluar ciertas situaciones aquí en Colombia, de haber viajado en tal vez 2 oportunidades a los Estados Unidos, finalmente decidí que tenía que trasladarme a los Estados Unidos. Entonces, antes de trasladarme a los Estados Unidos, estuve viviendo aquí en Santander de Quilichao por unos 3-4 años. Me fui por 10 años y después de hacer empresa allá, después de hacer trabajo comunitario con los negros afroamericanos, con los latinos y con los anglos pobres, porque en los Estados Unidos también hay pobres, decidí regresar a Colombia por muchísimas razones, y una de ellas es precisamente por trabajar por nuestras comunidades. Cualquiera podría pensar que quedarse en los Estados Unidos podría ser mejor. ¿Cómo le va a usted realmente en los Estados Unidos? Bueno, en realidad yo creo que del 100%, tal vez el 85-90% serían conceptos muy favorables. Es una sociedad pues que tiene muchísimas cosas que admirar, que alabar, que respetar, y muchas cosas que precisamente queremos imitar de ellos, pero las cosas buenas, no las cosas malas. Entonces yo diría que en general el resultado es muy favorable, porque en mi caso yo me fui con educación de aquí en Colombia, me fui sabiendo un poquito de inglés, y antes de irme, por el tiempo que me fui, había estado en 2 ocasiones viendo un poquito el ambiente. Así que para mí existió el sueño americano. Yo lo viví, es una realidad, y precisamente llegando aquí a Colombia y a Santander de Quilichao, me gustaría que tuviéramos nuestro propio sueño quilichagüeño aquí en Colombia. Bueno, usted vive el sueño americano, y para vivir el sueño americano a muchos les toca irse por el hueco. Llegar a la frontera de México y buscar la manera de pasar a Texas y demás, y ir llegando por ahí hasta lograr llegar a Miami, lograr llegar a Nueva York y lograr llegar a muchas ciudades donde buscan otra oportunidad de vida. A usted no le tocó eso, ¿no? No, pues hay una cosa muy chistosa en los Estados Unidos, que la mayoría de los latinos son mexicanos, obviamente porque son un país limítrofe. Dicen que nosotros los colombianos llegamos así, por aire, mientras que ellos tienen que llegar por el hueco. Así que, pues digamos que esa es la gran diferencia, ¿no? La mayoría de los colombianos llegamos con documentos, llegamos con un grado de educación bueno, y llegamos pues con la ilusión de hacer cosas interesantes allá. La filosofía con la cual yo me fui a los Estados Unidos fue con la filosofía de hacer empresa, de no ir a lavar platos, de no ir a hacer aseos, de no ir a trabajar en fábricas, porque esa no era mi pensar. Mi pensar era ir a los Estados Unidos a hacer empresa. Aprendí muchísimo de las empresas americanas, aprendí muchísimo del trabajo que se hace con las comunidades sin ánimo de lucro, y aprendí muchísimo de ellos como gente, como humanos. Realmente yo me pude involucrar con gente de muy buena reputación, de excelentes calidades y cualidades humanas, gente bondadosa, gente generosa, y yo creo que ese es el mayor, digamos, enseñanza que yo tuve de parte del pueblo americano. Hay quienes dicen, don Hugo, que irse a los Estados Unidos primero es un sacrificio muy tenaz,
porque ya para ganarse un peso hay que trabajar el doble y el triple, dormir poco, caminar mucho porque las distancias son muy largas entre el sitio de vivienda y el sitio de trabajo, sacrificar la familia porque muchas veces si tienes la familia ya poco te ves con ellos. Cuando ellos se van a estudiar, tú estás llegando a descansar o estás trabajando. ¿Es cierto todo eso? Eso es cierto para muchísima gente, es cierto para muchísima gente. Mi caso no fue así, mi caso fue totalmente diferente porque pues, mi trabajo era un trabajo bastante relajado, era el trabajo de pensar, de hacer, de escribir, de hacer llamadas, de inclusive de estar en la radio, porque tuvimos programas en la radio, no teníamos televisión local en el área, pero fue un trabajo totalmente diferente el que me correspondió. Yo creo que, y tal vez tenía que ver un poquito con la pregunta que usted hacía anteriormente, la parte más difícil es la parte emocional, porque uno no cuenta con los familiares allegados, más allegados que estén al lado de uno para compartir muchas situaciones. Siempre hemos hablado de que la población gringa es un poquito frívola. Realmente es un poco diferente a nosotros. Nosotros nos abrazamos más, nos besamos más, nos estrechamos la mano de una manera diferente. Ellos lo hacen a su manera también, pero digamos eso es un poquito lo más difícil. Además de, por ejemplo, en esta época de febrero, en donde las temperaturas ahorita están como en 15 bajo cero, 20 grados centígrados bajo cero, uno está pensando en un sancocho y no hay dónde irse a comer un sancocho. Eso es cierto, eso es verdad. Y además que el sancocho caucano, nortecaucano y el vallecaucano, eso es punto aparte. Don Hugo, vamos a lo que vinimos, después de haber hablado un poco de su vida, haber hablado un poco de su trayectoria. En estos pocos minutos que tenemos acá, este documento es muy interesante, ya tuve la oportunidad de leerlo. No voy a hablarles de la misión, no les voy a hablar de la visión porque es un poquitico extenso, pero sí quiero que concretamente nos cuente cómo nace el tema de la fundación y para qué nace aquí en Santander de Quilichao. Bueno, cómo nace yo creo que es muy sencillo y tiene que ver con lo que hablamos hace algún momento. Nace precisamente por esa actividad mía en los Estados Unidos haciendo trabajo comunitario. Yo quise hacerlo aquí en Colombia cuando vivía acá y por las circunstancias, por el status quo colombiano no es posible hacerlo. Uno generalmente se emplea aquí en un trabajo y vive de su trabajo y no hay tiempo para hacer otras cosas. Allá me pagaban por hacer lo que a mí me gustaba. Disfrutaba lo que hacía y me pagaban por eso. Entonces, pues la primera pregunta nació sencillamente de un trabajo que vengo haciendo casi 10 años, o que hice prácticamente en los Estados Unidos. Y llego aquí a Colombia y veo pues que desafortunadamente las cosas están peor de lo que yo las dejé hace 10 años. Me dio pena ver a Santander de Quilichao cómo estaban realmente. Hace 10 años estaba en unas circunstancias diferentes, creo que más favorables. Hoy fue muy difícil para mí manejar aquí en Colombia las primeras 3 semanas. No podía, Tráfico muy pesado. no podía conducir, era algo impresionante. Tuve mucho temor de que si salía a manejar iba a accidentar a alguien. Resulta que para mí eso ha sido muy importante, aprender a respetar mi vida, porque si respeto mi vida, puedo respetar la vida de mi prójimo. Entonces salgo a las calles y eso aquí es muy difícil verlo, es muy complicado. Entonces la forma en que vamos a desarrollar este proyecto, digo vamos porque esta fundación Construyendo Comunidad no es solamente la fundación per se, esto ya está socializado aquí en Santander con otro tipo de fundaciones, y puedo leer otro tipo de fundaciones y organizaciones. Está la Fundación Mundo Mujer, está la Fundación Voto Propio, la Fundación Semillas de Esperanza, está el canal local de televisión CNC, la misma programadora Quilichao Televisión, ABC Noticias, el SENA, Confacauca, digamos a nivel local. Seguramente se me escapan algunas, podría nombrarlas todas, no sé si tenemos mucho tiempo, pero he hablado con miembros de Juntas de Acción Comunal, con organizaciones bancarias, con la Fundación Centro Cultural Colomboamericana en la ciudad de Cali. La Embajada de los Estados Unidos de América conoce este proyecto a nivel nacional. Hay una organización internacional que se llama la Inter-American Foundation. Ellos también ya saben de este proyecto, es decir, este proyecto ya no solamente es local, es un proyecto internacional. Hay organizaciones que ya nos están mirando para saber cómo nosotros vamos a desarrollar este proyecto. Al momento tenemos 0 pesos, pero miren lo que pasa aquí en Santander, y esa es una de las cosas que me tiene apasionado y entusiasmado con este proyecto. Llevamos menos de un mes de constituido legalmente con Cámara de Comercio y NIT expedido por la DIAN. Y la jornada que he hecho en estas 2 y 3 semanas, que incluye la programadora Quilichao Televisión, hemos encontrado una receptividad impresionante
de parte de las personas que representan este tipo de